En principio, darles la bienvenida a todos los que nos están siguiendo por las redes de la CLATE, de YouTube y de Facebook. Les damos la bienvenida a este nuevo conversatorio y ya están con nosotros los expositores. Hoy vamos a tratar el tema justicia fiscal y pandemia. En primer lugar, le vamos a dar la palabra al presidente de la CLATE, que nos dé la bienvenida a todos los que vamos a compartir esta charla hoy. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. En primer lugar, agradecerle a los expositores por su predisposición a compartir con nuestros seguidores, con nuestra militancia de todos los países de América Latina y Caribe, donde CLATE tiene organizaciones adheridas, que son 18 países, compartir, bueno, esta temática que tiene que ver con uno de los debates centrales. A veces se dice, bueno, no, que bueno, algunos somos estatistas y otros están en contra del Estado. Yo creo que realmente a favor del Estado están todos. El tema es qué hace ese Estado, qué juega ese Estado. Yo supongo que los empleadores en la Argentina en la década del 90, cuando ese Estado le bajó las contribuciones patronales, debieron haber estado de acuerdo. Cuando este Estado fija que los impuestos los paguemos, la mayoría de los impuestos, la clase trabajadora a través del consumo, bueno, con ese Estado están de acuerdo. El problema es justamente este debate, ¿no? ¿Cuál es el rol que juega el Estado en una sociedad para construir una sociedad de justicia, una sociedad donde nos desarrollemos todos, una sociedad que respete la vida, ¿no? Y en estos tiempos de pandemia, entre todas las cosas malas que nos ha traído, creo que, bueno, algunas cosas importantes ocurren alrededor del tema de los debates que se están instalando. El debate del Estado, de su rol, a dónde debe seguir. Bueno, yo, para agradecerles y para emitir una simple opinión, no sé si es de él, pero yo se la escuché a él, un economista y compañero argentino, Claudio Lozano, él decía, bueno, en la década del 90 esto del hood robin, ¿no? Bueno, de este Estado que se había transformado en el que le sacaba a los pobres para darle a los ricos. Es decir, esto que uno lo escucha y parece una locura, ¿cómo le van a sacar a los pobres? Bueno, esta es la política que se ha instalado. Y cada vez más, y además piensa que nos pueden seguir sacando mucho más. Así que bueno, una vez más, agradecerles y, bueno, por supuesto, atentos a escuchar sus exposiciones que seguramente nos abrirán y nos ayudarán en mucho a los debates que tenemos que tratar de instalar en toda nuestra sociedad y fundamentalmente en la clase trabajadora y el sector público, que es al que nosotros representamos. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Julio. Hoy nos acompañan 5 expositores. El primero de ellos en tomar la palabra va a ser Gabriel Casnati. Gabriel es licenciado en Relaciones Internacionales y coordinador del proyecto Justicia Fiscal y Comercio en América Latina de la Internacional de Servicios Públicos, ISP, y de la Fundación Ebert. Gabriel, te damos la bienvenida y, bueno, Gabriel, vos nos vas a hablar de la situación de Brasil y de cómo esta crisis sociosanitaria y económica impacta allí con todas las dificultades para hacer frente a ella. Muy buenas tardes, compañeros. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Julio. Gracias por la invitación a la CLATE y doy buenas tardes a todos los compañeros que están visualizando este emergente, urgente debate y a los otros expositores que vendrán en la secuencia. Algunos de ellos ya conozco, en especial a Jorge Coronado, que es un gran aliado de ISP, del movimiento sindical en la región con el tema de justicia fiscal. Bueno, como vengo de Brasil, soy brasileño, entonces perdóname por mi portuñol, pero creo que traigo algunas informaciones, algunas perspectivas importantes desde el país más grande y el país más a derecha de la región en este momento. Primero quería decir que es claro que esta pandemia profundiza muchos procesos que ya estaban en desarrollo y que en ese sentido vamos a tener un nuevo mundo y que la pandemia evidencia grandes problemas que nosotros ya hemos planteando hace mucho tiempo. La ISP viene produciendo 8 investigaciones solo este año sobre justicia fiscal
y 4 de ellas específicamente relacionadas con el tema de la pandemia, la cuestión de los tratados de libre comercio, la cuestión de los tribunales privados de arbitraje y cómo demandan a los estados, y más exclusivamente la cuestión de la recaudación, de la justicia fiscal y de la inversión de servicios públicos de calidad. Por lo tanto, es muy importante esta alianza entre nosotros y es muy importante compartir informaciones, datos y descubrimientos relevantes de estos nuevos estudios, investigaciones en este momento de rápidos cambios en todo el sistema. Bueno, hace un tiempo que nuestra organización ya identifica y trabaja con la idea de que la gran inequidad social y la falta de recursos para inversiones en servicios públicos de calidad está directamente relacionada con las estructuras tributarias injustas en la región. Quiero decir que la justicia fiscal es el mecanismo, es el instrumento, es la política más importante para que tengamos servicios públicos de calidad, trabajo digno, trabajo de calidad y menos inequidad social en toda la región. En estos términos, identificamos que hay el eje de una reforma tributaria internacional, que es un tema que Jorge va a hablar posteriormente, que es para poner fin a los paraísos fiscales, es para evitar que las empresas trasladen sus ganancias de la tributación de nuestros países rumbo a paraísos fiscales. Y este es un eje importantísimo que vamos a discutir hoy también. Y el otro eje son de las reformas tributarias nacionales, reformas tributarias que están en la agenda de casi todos los países y estructuras tributarias que son muy injustas, que muchas veces hacen con que los pobres paguen mucho más impuestos que a los ricos. Y ahí llegamos a Brasil, en este contexto donde tenemos un presidente de derecha, una prioridad de los movimientos sociales hoy en día en discutir la reforma tributaria, pero que en la agenda del gobierno, la agenda de la reforma tributaria del gobierno, es extremadamente en favor de las grandes corporaciones. Brasil, como todos saben, es uno de los países más desiguales del mundo. Muchas veces está en el tope de la lista o muy cerca de Sudáfrica o de Qatar, a depender del índice que utilicen, pero es seguramente la América Latina una de las regiones más desiguales y Brasil uno de los países más desiguales del mundo. Y hoy en día nuestra región, también como Brasil es uno de los principales exponentes, somos el epicentro del brote de la pandemia. Y en ese sentido, la falta de coordinación política, la falta de recursos públicos y la falta de incentivos financieros, sociales, laborales para que los trabajadores puedan quedarse en su casa sin preocuparse con su vida social, con su vida económica, es uno de los principales factores que hacen con que Brasil esté en este punto hoy en día. En un poco tiempo del brote, el desempleo ha aumentado de una manera que no podemos ni siquiera evaluarlo en este momento. Se evidencian las condiciones frágiles laborales de las aplicaciones, de los trabajadores jóvenes, la falta de trabajo formal para la sociedad, y eso resultará en una caída económica muy grande que también impactará la recaudación del Estado. Pero cuando pensamos en la tributación de Brasil, que nos hizo llegar en un punto de extrema inequidad y un punto sin recursos para inversiones públicas, llegamos a un mito que es compartido en muchos países de América Latina, de que nuestro país, en el caso Brasil, tiene la carga tributaria más grande del mundo. Esto es algo que las élites y la prensa repitió diversas veces a lo largo de las últimas décadas. Pero cuando vamos a analizar la estructura tributaria de Brasil, la carga tributaria de Brasil, vemos que Brasil, de hecho, está arriba del promedio de la región, pero muy debajo de los países desarrollados. Tiene una carga comparable con países como Argentina, Uruguay y algunos países más pobres de la OCDE. Pero con relación a otros países de la región, como Paraguay, como países centroamericanos, de hecho, es una carga tributaria grande, pero a nivel global está muy, muy lejos de ser la carga tributaria más grande del mundo. Y eso hace las élites en un discurso liberal para disminuir la tributación sobre los empresarios. Pero cuando vemos con más detalles la tributación de Brasil, vemos que en la realidad los más pobres y las clases medias son, de hecho, pagan alícuotas, pagan cuotas de tributos que serían sí una de las más altas del mundo si fuera un país solo entre las personas más pobres de Brasil. Al paso que
los mil millonarios y las grandes empresas tienen una tributación que caracteriza a Brasil casi como un paraíso fiscal para los mil millonarios, según la ONU. Entonces tenemos un escenario donde los más pobres pagan el equivalente a lo que se paga en Noruega de tributos y los más ricos pagan el equivalente a lo que se paga en los paraísos fiscales de tributos. O sea, se saca mucho de los que no tienen casi nada y se saca casi nada de los que tienen mucho. Y eso crea toda la inequidad social y la falta de recursos, que de hecho es el principal culpado de la situación de la pandemia y de la falta de recursos para combatir la pandemia. Entonces, tenemos una carga completamente regresiva en Brasil. Es la clase media y los pobres pagan mucho y los más ricos tienen una tributación de paraíso fiscal. En ese contexto, en un gobierno de derecha, estamos ahora en Brasil, después que termine la pandemia, que se puede tardar mucho, pero es la reforma prioritaria en Brasil hoy en día es la reforma tributaria. Y el gobierno tiene una propuesta que solo profundiza la estructura que tenemos hoy, disminuyendo los impuestos corporativos y aumentando los impuestos a los trabajadores. Y en ese sentido, reconociendo la emergencia, la urgencia de este debate, afiliadas de ISP del sector fiscal, junto con académicos, junto con movimientos sociales y otros sindicatos de Brasil, crearon una campaña basada en una propuesta técnica de una reforma tributaria progresiva en Brasil. El nombre de esa propuesta es Reforma Tributaria Solidaria y está grande parte de esa propuesta en ese documento que ustedes pueden descargar, que está en la pantalla, donde analizamos la estructura tributaria de distintos países de la región en comparación con la estructura tributaria de los países más ricos y presentamos toda la propuesta de la reforma tributaria progresiva en Brasil, construida por los movimientos sociales, sindical y académico progresista del país. Y en general, para presentar esta propuesta, políticamente hablando, estamos articulados con la oposición en el Parlamento, que es minoritaria, pero es un bloque importante, y estamos preparados, aunque tengamos un gobierno muy de derecha, estamos con una propuesta fuerte, organizando alianzas, no con la expectativa de que Bolsonaro va a aprobar algo, sino que por la expectativa de tener algo listo para cuando lleguen las próximas elecciones, que tengamos una propuesta progresiva, una propuesta concreta, una propuesta técnicamente, económicamente viable. Y en ese sentido, la propuesta quiere mantener la carga tributaria general de Brasil, pero cambiar de quienes se cobran estos impuestos. Entonces, la idea sería disminuir fuertemente la carga tributaria sobre los más pobres y aumentar sobre el 0,1%, 0,5% de los más ricos en Brasil. Y en ese sentido, solo quería presentarle uno de los ejes centrales, que también creo que serán puntos que van a ser desarrollados por los otros compañeros ahora, que están más que nunca durante la crisis en el centro de debate de cómo vamos a pagar toda esta crisis. Entonces, me parece que son los puntos principales para defendernos no solo como movimiento sindical, pero como todo movimiento progresista en la región. Estamos de frente de un momento donde vamos a tener menos ingresos y tenemos más necesidad de invertir, y esa plata necesitará salir de algo. Y en ese sentido, estos ejes de las propuestas me parecen los ejes principales para pensarnos en mediano plazo, pero también para pensarnos de manera urgente en esta pandemia. Que primero es el cambio del impuesto sobre la renta. Las personas con sueldos muy bajos no deben pagar impuesto de renta, al revés de lo que se pasa en Brasil. Hoy en día, con 2.000 reales ya pagas el impuesto de renta. Queremos aumentar el piso de 2.000 para más o menos 3.500, 4.000 reales. Y con eso tener más distintas alícuotas, llegando a un tope más alto. Hay una tabla que explica eso, pero solo aumentaría la tributación sobre un 0,5% de la población. En cuanto al restante de la población, iba a pagar menos impuestos sobre la renta, porque el impuesto sobre la renta en Brasil no discrimina
muy bien los que reciben más de 6.000 reales, más de 60.000 reales, más de 6 millones de reales. El tope, la alícuota máxima es la misma para las clases medias y los súper ricos. Entonces hay que tener más distribución del impuesto de renta y sentando impuestos sobre los más pobres, cosa que no ocurre hoy. Otro punto muy importante es la tributación sobre las herencias y la tributación sobre las grandes rentas, que está en la agenda hoy en día en muchos países de la región y que será profundizada durante las próximas presentaciones. La tributación sobre herencias es de 50% en los Estados Unidos, que es la tierra del capitalismo, la tierra de la meritocracia, en cuanto en Brasil llega en el máximo de un 8%, perpetuando las mismas élites y dificultando mucho en la recaudación del Estado y en la disminución de la inequidad social. Entonces, la tributación de herencias, grandes fortunas de los millonarios es fundamental. También la tributación de las ganancias del sector financiero, que en Brasil no se tiene tributación sobre las ganancias del sector financiero. Algunos países lo tienen, otros no, pero Brasil tiene grandes bancos, un gran sector financiero cotizado internacionalmente y no existen tributos para eso. También la disminución de los incentivos fiscales para las multinacionales con más transparencia y más evaluación de costo-beneficio. Y con relación a eso hay que tener muy claro cuáles empresas que los estados van a rescatar en ese momento. Los países de la región están invirtiendo más para rescatar las grandes empresas que las pymes y los trabajadores. En ese sentido, hay que ver si estos rescates de esas grandes empresas también son para empresas que ya recibieron plata del gobierno por incentivos fiscales en los últimos años. Entonces, es fundamental disminuir los incentivos tributarios, incentivar solo incentivos puntuales en puntos que ayuden al medio ambiente, en puntos que generen más trabajo, más empleos, pero hay que disminuir de manera general los incentivos fiscales en la región con más transparencia y más evaluación de costo-beneficio. Y por último, aumentar la fiscalización de paraísos fiscales, luchar también por cambios de reglas internacionales sobre los paraísos fiscales que afectan a todos los estados, los más ricos y los más pobres, dando más autonomía a los trabajadores, más fuerza, más autonomía y más condiciones de trabajo para los trabajadores de la fiscalía de nuestros países para combatir la evasión fiscal. Entonces, a mí me parece ese los principales puntos con relación a cambios tributarios, a defensas de propuestas de tributación progresiva en la región y que en este momento, con menos ingresos, con una disminución de la economía y con una necesidad aún más grande de inversiones públicas, necesitamos debatir cómo recaudar, cómo emplear la recaudación sin aumentar más la inequidad social y teniendo como prioridad la inversión en servicios públicos de calidad, en trabajo decente y en un futuro más sostenible. Entonces, aunque sea un momento muy delicado, muy trágico personalmente, muy trágico como movimientos progresistas y como sociedad en todo el mundo, al menos nos abre esta oportunidad de este debate emergente. Entonces, dejo ahí mis primeros comentarios sobre Brasil. Hay miles de cosas para hablar sobre gobierno, sobre combate a la pandemia, pero de modo general, eso es el escenario tributario y eso es que el movimiento progresista, los partidos más progresistas están defendiendo y tienen esa propuesta concreta, finalizada y que ya existe una campaña y una articulación política para defenderla este año y en los próximos años, que será una gran lucha en Brasil. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Muy clara tu exposición. Ahora vamos a darle la palabra a Ana Rameri. Ana Rameri es licenciada en Economía e investigadora del Instituto de Estudios sobre Estado y Participación de la Asociación de Trabajadores del Estado, IDEP-ATE, y del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, IPIPP, de la Argentina. Bueno, Ana, te damos la palabra, te damos la bienvenida, y bueno, vos nos vas a hablar de lo que sucede en Argentina en este momento, donde también hay una discusión respecto tanto a la necesidad de mayores ingresos para garantizar la presencia del Estado, como de hacia dónde dirigir esos recursos. Ana, ¿nos escuchás? Tu micrófono creo que está bloqueado.
¿Ahí se escucha? Ahí te escuchamos, te escuchamos. Bienvenido. Bueno, gracias, compañeros. Buenas tardes. Bueno, sí, voy a intentar ser breve. Voy a comenzar con una reflexión que efectivamente esta coyuntura, ¿no?, de carácter excepcional, una contingencia que nunca hubiésemos pensado afrontar, ¿no?, una pandemia a nivel mundial, sin embargo nos trae y persisten problemas de carácter estructural en las economías como las latinoamericanas, ¿no?, de una enorme injusticia distributiva sobre las que se asientan nuestras economías, ¿no?, criterios de gestión y modos sociales de gestión que organiza nuestro proceso económico persiste en el debate y la pandemia lo vuelve a poner en debate. Y vinculado a esto, lógicamente el rol del Estado, que por acción o omisión convalida asimetrías y termina dando lugar a uno de los rasgos que es el rasgo de la economía mundial del siglo XXI, que es la desigualdad, ¿no? Desigualdad que se suma además a una economía altamente financiarizada, que es otro de los rasgos del capitalismo mundial vigente, y que justamente en los últimos años y como parte de una burbuja especulativa tiene que ver esta convención financiera que tiene que ver con las deudas de los estados soberanos, ¿no? Hay una enorme valorización detrás de los estados, y lo que quiero decir es que nos encuentra al conjunto de los estados fuertemente deficitarios, fuertemente endeudados como para afrontar lo que se necesita afrontar, todo esto que Gabriel detallaba muy bien, la cantidad de servicios públicos, de garantías en términos de seguridad social para afrontar una pandemia de estas características. Por lo tanto, aparece una tensión, ¿no?, entre estados débiles, o diría yo debilitados deliberadamente, digamos, y la necesidad de asumir nuevas funciones en una crisis de proporciones inusitadas, digamos. Acá en la Argentina se está calculando que en el segundo trimestre las caídas interanuales de la industria de la construcción son cercanas entre el 30 y 40%, digamos. Vamos a tener una caída de la actividad económica fuertísima, y el rol del Estado necesita tener funciones mucho más activas de los esquemas que hoy conocemos en términos de contención social, que quedan insuficientes. ¿Cuáles son una de esas funciones que desde nuestro espacio decimos que es indispensable? Garantizar acceso a ingresos independientemente del esquema de negocios que hoy está paralizado por la cuarentena. Es primordial garantizar ingresos por fuera, escindir lo que es la esfera de la reproducción de la fuerza de trabajo de la esfera de la reproducción de la ganancia. Y este punto, que parece por ahí sencillo decirlo, es una cuestión neurálgica. ¿Por qué? Porque justamente en la concepción de la naturaleza es subvertir la naturaleza de nuestros estados liberales, que generalmente lo que hacen es garantizar las condiciones de reproducción de una lógica capitalista. Entonces, garantizar ingresos por fuera del esquema de negocios es uno de los puntos principales, y es necesario dotar al Estado de todos los instrumentos y las instituciones necesarias para que eso sea posible. ¿Cómo hacer para dotar? ¿Cómo hacer? ¿Qué políticas públicas? Por supuesto que es un desafío a pensar. Nosotros tenemos una propuesta, puede haber muchas otras más, pero también está la cuestión que muy bien señalaba Gabriel, y seguro el resto de los compañeros también detallará, que tiene que ver con la cuestión tributaria. Al Estado hay que fondearlo, y justamente estados en enorme estado de debilidad. ¿Cómo fondearlo? Bueno, en el caso de Argentina a nadie se le escapa que está en alguna situación similar como Brasil, con enormes dificultades en términos de su capacidad recaudatoria, en términos de la estructura, la composición tributaria que tiene la Argentina hoy. Y en tercer lugar, diría, los niveles gravísimos de evasión fiscal vinculado a la fuga de capitales hacia los paraísos fiscales. Cuando hablo de limitada capacidad recaudatoria, me refiero también a desarmar este mito de que en la Argentina hay una alta presión fiscal. Cuando uno mira los datos del Banco Mundial, digamos, que son públicos para cualquiera, observamos que la Argentina tiene una presión tributaria del Estado central únicamente, ahora digo cuál es la total, que
es del 11% del PBI, cuando en el mundo es del 15%, cuando en países vecinos es mucho más, cuando países de la OCDE están en el orden del 16%, la Unión Europea del 20%. Si sumamos la masa de ingresos de coparticipación de las provincias e incluso el sistema de seguridad social, pero que en realidad la seguridad social son los recursos de los trabajadores y trabajadoras para financiar su propio sistema de seguros, estamos en el orden del 32%, todavía muy por debajo de países de América Latina que rodean el 35%. Cuando decimos que la Argentina tiene una estructura tributaria regresiva, que es esto que señalaban del excesivo peso que tiene la imposición indirecta en consumo en relación a la débil imposición que tiene los tributos vinculados a las utilidades, las ganancias y el patrimonio, nuevamente el Banco Mundial nos indica que solo el 13% de la Argentina del total de recaudación son impuestos progresivos, cuando, por ejemplo, en América Latina es del 26%, y el adalid del liberalismo económico, Estados Unidos, tiene cerca del 50% de la estructura tributaria en este sentido. Bueno, Australia, por ejemplo, el 64%. Bueno, en definitiva, en general, la estructura argentina, lo que se grava en términos de IVA, en términos de impuestos específicos a bienes y producción, es del doble de lo que se grava a rentas, utilidades y patrimonios. Y nosotros hemos transitado durante los últimos 4 años por un proceso fuerte de profundización y acentuación en la regresividad tributaria a través de una reforma que ha bajado alícuotas del impuesto de ganancias de personas físicas, que ha bajado el impuesto a bienes personales, que ha reducido el costo laboral a través de la reducción de las contribuciones patronales, en definitiva, obviamente, sin ningún efecto en términos de empleo e inversión. El tercer problema que les comentaba tiene que ver con la evasión fiscal, que no es otra cosa que la permanente erosión de la base imponible sobre la cual se calculan los impuestos progresivos. Especialistas indican que en la Argentina esta evasión es del orden del 12-13% del PBI, y hace poco tiempo circuló una noticia sobre los resultados de un acuerdo tributario entre la OCDE y nuestro país, que era una primera etapa donde se hizo con 50 países y faltaba completar a 100 países, o sea que faltan paraísos fiscales como Suiza, Singapur, Panamá, pero allí se descubrió que hay 950 cuentas no declaradas o subdeclaradas que totalizan un total de 2.600 millones de dólares de patrimonio que tienen afuera, de rentas que tienen afuera. Es decir, la evasión esto es una muestra, porque la evasión es mucho más importante. Consultoras especializadas dicen que en la Argentina hay 114.000 personas que tienen patrimonios superiores al $1.000.000. La FIP, que es el órgano recaudador, solo registra 32.000. Y el INDEC, que es nuestro organismo de estadísticas públicas, dice que la formación de activos externos, que no es todo evasión, pero es la fuga de capitales, equivale a toda la deuda pública argentina, aproximadamente 355.000 millones de dólares. Digamos, sin lugar a dudas, la conclusión es que tal cual también en nuestro país se hace indispensable una reforma tributaria de modo de revertir esta enorme injusticia tributaria que se termina convirtiendo en injusticia económica, social y de ingresos con distintas aristas, que mejore la captación de rentas y patrimonios, que mejore alícuotas de impuestos progresivos, que revise exenciones, por supuesto, a personas físicas, a grandes empresas, que refuerce las áreas del Estado en términos de fiscalización para desmontar prácticas delictivas de evasión, pero particularmente para esta coyuntura de emergencia, cuando los flujos y el esquema de negocios está por lo menos parcialmente paralizado, creemos que el primer paso, y que en algún punto se está empezando a dar, el oficialismo tiene un proyecto de ley que se está por tratar, es avanzar con la cristalización, o lo que podríamos decir, la huella de ese esquema de negocios, que no es otra cosa que las manifestaciones de riqueza
a cargo de las personas físicas que controlan, administran y se apropian del excedente social generado. En la Argentina existe el club selecto de los dueños del dinero, sí. 50 personas acumulan un patrimonio equivalente al total de las reservas en el Banco Central y se extuplican las reservas netas, ni hablar. Y de estos 11 personas de estas 50 superan cada uno un patrimonio de $1.000 millones. Digamos, estamos en lo que Rita Segato decía maravillosamente ya, hablar de desigualdad en estos momentos es cosmética. Digamos, cuando el 1% del mundo dobla en riqueza a 6.900 millones, lo que tienen 6.900 millones de personas, estamos hablando de dueños, estamos hablando de la dueñidad. Y por eso nuestra propuesta tiene que ver justamente con esto. Es dar un primer paso esencial para luego abrir un camino de reforma tributaria a través de un impuesto a la riqueza y a las principales firmas y bancos, efectivamente para generar una captura pública de la renta y el patrimonio del poder económico local en la Argentina. En principio, mejorar el sistema de alícuotas de bienes personales, pero no solo eso, que es lo que dice el proyecto y ahí queda, sino también ir por la facturación de las grandes empresas y bancos de la Argentina con un procedimiento extraordinario bajo el criterio de renta y patrimonio presunto, que son finalmente las empresas que permiten que ciertas personas físicas después terminen generando estas maniobras de ocultamiento y encubrimiento patronal y lo terminen fugando al exterior y evadiendo impuestos. Bueno, ¿para qué? Lo que decíamos, para reforzar un Estado que necesita de nuevas instituciones y entre ellas creemos que es indispensable la institución de la renta básica universal para toda la población. Tiene que tener 3 condiciones, tiene que ser universal, tiene que ser incondicional y tiene que ser por persona y no por hogar. Estamos pensando en un salario mínimo para la población de entre 18 y 65 años equivalente al salario mínimo, un salario universal, y universalizar efectivamente la asignación, que hoy se llama asignación universal, pero deja 4 millones de chicos afuera y llevarlo a 4.000 pesos. Así como tenemos que tender hacia la progresividad en materia tributaria, tenemos que tender hacia la universalidad en materia de seguridad social, porque la lógica que hoy tenemos en materia de política social ya se muestra agotada, se muestra y muestra sus límites de agotamiento en tiempos de normalidad económica a través de estos formatos de programa de transferencia monetarios condicionados que, si bien han logrado contener en niveles mínimos la pobreza extrema, no han logrado resolver el problema del hambre y la pobreza, que sigue estando en niveles altísimos en la Argentina. Tenemos todavía un 40% de población debajo de la línea de pobreza. Si estos programas se muestran insuficientes en términos de la normalidad económica capitalista, imagínense en el marco de una pandemia con efectos que todavía no dimensionamos. Tienen criterios de diseños de selectivos muy estrictos y termina ni siquiera garantizando los ingresos necesarios. Por lo tanto, bueno, fundamentos teóricos para una renta básica que puede suceder, ¿por qué tenemos todos derechos a cobrar una renta independientemente del mercado de trabajo? Hay muchísimos, excede ahora los minutos que tenemos, pero hay respecto a la dimensión colectiva que tiene el trabajo hoy, los hay muchos, pero principalmente quiero destacar uno que creo que es el más relevante, que es el reconocimiento del trabajo no remunerado dedicado al trabajo doméstico, que hoy está mayormente a cargo de las mujeres. Hoy la carga doméstica, sin lugar a dudas, todos los vivimos, se ha identificado, pero no solamente en los hogares, que es así, sino en los comedores de los barrios populares, en los espacios comunitarios. Las mujeres tienen que hacer frente al cuidado, a la alimentación y demás. Una renta básica reconocería ese trabajo y la organización de los cuidados dentro del hogar, que es un asunto generalmente de organización privada, es necesario que tenga una relevancia pública y una relevancia a través de un reconocimiento de ingresos. Por supuesto, paso rápido para que no se vaya el tiempo, una de las cuestiones centrales
para efectivamente subvertir la naturaleza de este Estado en su dimensión fiscal y que sea efectivo una renta universal y una reforma que permita gravar las grandes riquezas, necesitamos revisar la cuestión del endeudamiento infinito. La Argentina está atravesando un nuevo capítulo en la historia de la deuda, que es la historia de las reestructuraciones fallidas, siempre desventajosas, y que siempre vuelve el problema de la deuda. Es más, la Argentina hizo una oferta por demás moderada, para nada agresiva, cuestión que los acreedores están todavía pidiendo mayores privilegios. Es decir, es necesario resolverlo suspendiendo pagos de deuda en este contexto que está totalmente habilitado, cuando 100 países ya están diciendo que no van a poder pagar sus deudas, y presidentes en el África están pensando en armar un club de deudores. Argentina tiene más que justificado suspender pagos de deuda, convocar a una auditoría parlamentaria con participación social de especialistas en el tema para revisar la cuestión de la deuda argentina, que está plagada de irregularidades. Por último, bueno, simplemente para terminar una reflexión, yo creo que la deuda genera oportunidades, pero también genera riesgos, digamos, oportunidades en el sentido de que cuando en el escenario todo tambalea, la normalidad económica que conocemos y que nos dice lo que es y lo que no es posible tambalea, se hace viable lo inviable, lo que en otros momentos los veedores del posibilismo te dicen, esto no se puede hacer. Eso se empieza a hacer posible, pero también es un riesgo, digamos, porque los momentos de crisis son momentos donde confluyen demandas ambivalentes, y esto que señalaba Julio acerca de con qué Estado estamos de acuerdo, sabemos que los grupos de poder están de acuerdo con un Estado que les permita socializar las pérdidas que hoy están teniendo cuando ellos han privatizado las ganancias hasta el momento de hoy. En definitiva, para que el Estado subvierta esta dimensión fiscal que reproduce ceguera para los sectores populares y complicidad con los sectores dominantes, hay que democratizar al Estado. Y finalizo con una frase que me parece que lo ejemplifica, de Galbraith, que dice: nada favorece tanto la tranquilidad social como el grito de los ricos cuando se sienten apretados por el fisco. Me parece que eso puede ser una guía para que el Estado pueda sortear las presiones que hoy está viviendo por parte de algunos grupos económicos. Eso es todo. Bueno, Ana, muchas gracias. Muy clara la exposición, muchos temas en torno a esto que llamamos justicia fiscal. Y me interesaría destacar lo que marcaste de la necesidad de una nueva institucionalidad, ¿no? Que por ahí muchos de los instrumentos que cada expositor va señalando van a coincidir en eso. Ahora le vamos a dar la palabra a Martín Mangas. Martín es economista, especialista en finanzas públicas, es docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento y de la Universidad Nacional de La Plata, e integra el Foro Universitario de Estudios Fiscales y el Colectivo de Economía Política para Argentina. Martín, ¿cómo estás? Te damos la palabra, es tu turno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a los amigos de CLATE por la invitación. También saludo al resto de los conferencistas. Yo me voy a referir más puntualmente a una cuestión que empieza a debatirse aquí en Argentina, pero también en otros países del mundo, que es el impuesto a las grandes fortunas. Pero antes quiero hacer una brevísima introducción más conceptual, que es la siguiente. Habitualmente se tiende a pensar que los impuestos son un hecho técnico, económico y o contable, pero esa percepción es al menos incompleta o digamos, intermitente. Ninguna comunidad puede sostenerse si no destina recursos para ello. Todo pacto social y político que está en la base constitutiva de cualquier Estado-nación tiene como contrapartida una dimensión fiscal. Y los impuestos son la principal fuente de financiamiento que tienen los estados modernos. Los impuestos en general no son neutros, afectan intereses, inciden sobre la vida material de las personas, merman los ingresos, disminuyen el patrimonio, limitan el consumo. Es cierto que en América Latina la alta concentración del ingreso y de la riqueza en pocas familias aparece como una marca distintiva, y en el marco de nuestras sociedades, que están signadas por la desigualdad y la asimetría de poder, siempre la estructura tributaria es la expresión fiscal de las relaciones de hegemonía que hay en una sociedad. Profundos estudios
por ejemplo el que encabezó Tomás Piketty, demuestran que la riqueza se ha concentrado hasta límites insospechados en el siglo XX y que ha generado una distribución del ingreso mundial similar a la que existía en el siglo XIX. Ya estos hechos de por sí muestran todo lo que tiene y todo lo que debería hacerse con el sistema tributario para corregir esa enorme desigualdad de la que mencionaba Ana en su intervención. En el mundo desarrollado existe un debate sobre la necesidad de un mayor esfuerzo fiscal de los sectores más acaudalados para afrontar parte de los costos de la pandemia. Incluso el propio Departamento de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional, en un reciente documento, indicó que se debería considerar aumentos en las tasas en los tramos superiores del impuesto sobre la renta, del impuesto sobre la propiedad y del impuesto sobre el patrimonio, quizás a modo de sobretasa solidaria. Y esto ha llevado a que en varios países de Europa y de América Latina se comience a debatir cómo darle forma a esa sugerencia del Fondo Monetario. Y entonces aparece la idea de gravar a las grandes fortunas. Al menos existen iniciativas de este estilo en España, Italia, Reino Unido, Suiza, Rusia, Brasil, Perú, Bolivia, Chile y por supuesto la Argentina. La peculiaridad que tiene en nuestro país es que la iniciativa la motoriza el partido de gobierno, el Frente de Todos. Esto se da de los países que mencioné solo en Rusia y en España. En el resto es impulsada por fuerzas políticas opositoras y en algunos de los países que mencioné esas fuerzas políticas tienen muy poca o escasa representación parlamentaria. Pero igualmente, convengamos que en Argentina lo que se está empezando a debatir y que tiene recientemente estado parlamentario es un impuesto especial por única vez a los contribuyentes de patrimonios más abultados, pero que alcanzaría un número muy acotado y muy pequeño de contribuyentes, aproximadamente unos 12.000. Y la Argentina en materia de imposición patrimonial parte de un piso bajísimo. Por el diseño federal que tiene nuestro país, los impuestos que gravan manifestaciones directas de la riqueza son, por un lado, el impuesto a los bienes personales, que es un impuesto nacional, y por otro lado están los impuestos provinciales y o municipales, que son el impuesto inmobiliario, urbano y rural, el impuesto a las patentes de automotores y embarcaciones, y solo en la provincia de Buenos Aires el llamado a la transmisión gratuita de bienes o comúnmente conocido como herencia. Voy a dar unos pocos datos para darnos cuenta de ese piso bajísimo del que parte la Argentina. En 1993, o sea, hace 2 décadas atrás, la recaudación de ese conjunto de impuestos que mencioné representaba 1,25% del PIB. El pico llegó 10 años después, en 2003, con un valor que era cercano al 1,67% del PBI. Y desde el 2003 a la fecha empezó una caída pronunciada en donde entre el periodo 2007-2015 toda la imposición patrimonial estuvo en el orden de 1 punto del PBI. El impuesto a los bienes personales se mantuvo más o menos constante en ese periodo entre 2007 y 2015, pero el que se desplomó fue el impuesto inmobiliario, que depende de las provincias, es decir, las provincias son las que tienen la potestad tributaria en Argentina sobre el impuesto inmobiliario. El impuesto inmobiliario en el 2007 representaba 0,6% del PIB y en el 2015 llegó a 0,39%, es decir, perdió más de un 70% de recaudación. Y por supuesto, y algo mencionó Ana en su intervención, el macrismo produjo una reforma tributaria muy regresiva, uno de esos impuestos en donde afectó esa reforma tributaria que tuvo un carácter regresivo fue el impuesto a los bienes personales, porque hubo un mayor o un aumento del mínimo imponible, una reducción de alícuotas, el establecimiento de una alícuota plana, y entonces la recaudación de ese tributo nacional a la riqueza pasó de 0,35 del PBI en 2015 a 0,16 en 2019, con un piso de 0,11 en 2018. Es decir, para decirlo de un modo más o menos gráfico, toda la imposición patrimonial argentina, después del macrismo, quedó al borde de la extinción. El conjunto de los tributos patrimoniales, que son los que mencioné, bienes personales, inmobiliario, patente de automotores y embarcaciones, y la transmisión gratuita de bienes en la provincia de Buenos Aires, alcanzó un guarismo de recaudación en 2019 de 0,83% del PBI. Es el guarismo más bajo de los últimos 26 años y un 25% menos de lo que se recaudaba en el año 2015.
la recaudación de impuestos a la riqueza en la Argentina es al menos un 25% menor que la de Brasil y la de Colombia, que no se caracterizan por tener imposiciones muy fuertes al patrimonio, y muchísimo más baja que la que ocurre en los países desarrollados. La OCDE tiene un promedio de imposición patrimonial de 2 puntos del PBI, y por ejemplo Estados Unidos, Bélgica, Canadá, Francia, Israel, Reino Unido e incluso Uruguay están en el 2,5 puntos del PIB. En materia de impuestos patrimoniales. Entonces, cualquier reforma o discusión que se plantee en la Argentina, como dije hace un rato, parte de un piso bajísimo. Más aún si consideramos que en todos los países de América Latina la distribución del ingreso medida por el índice de Gini mejora con la intervención del conjunto de la política fiscal, impuestos y gastos, pero el sistema tributario aporta muy poco esa mejora, porque en la mayoría de los países de la región el sistema tributario es de carácter neutral, o sea, deja la distribución del ingreso casi igual que como viene del mercado. Lo que mejora enormemente el índice de Gini es el gasto público, principalmente el gasto público social, en educación, en salud, en asistencia y en previsión social. El balance fiscal en América Latina determina que el conjunto de la política fiscal tiene un carácter progresivo, redistributivo, pero el sistema tributario posee escasísima relevancia en esa mejora de la distribución. Y ahí es donde yo considero que hay que intervenir. Me encuentro entre los que cree que la distribución o redistribución no solo debe alcanzarse con el gasto público, sino que es en la acción estatal del cobro de impuestos donde hay que lograr un efecto progresivo y no meramente neutral. Por eso yo en esta conversación quisiera enfatizar que el gran desafío, no de ahora, pero sí hoy más que nunca, es discutir, redefinir y dar vuelta como una media el efecto neutro o en algunos casos regresivo que tiene el sistema tributario en el conjunto de la política fiscal. Si los estados latinoamericanos se siguen financiando con impuestos indirectos al consumo sobre bienes y servicios, por ejemplo, en Argentina, ese tipo de tributos cuyos principales exponentes son el impuesto al valor agregado, el impuesto provincial a los ingresos brutos y el impuesto al débito y crédito o a las transacciones financieras, comúnmente aquí conocido como impuesto al cheque, representan 14,6 puntos del PBI de la recaudación, que es aproximadamente el 65% del total de la recaudación consolidada. Y si dejamos de lado el enorme potencial redistributivo que tiene el impuesto a la renta, los impuestos al comercio exterior y los impuestos patrimoniales, es evidente que no vamos a poder alcanzar un efecto neto de la política fiscal que mejore sustancialmente el índice de Gini. Es decir, a mi juicio, el desafío de las reformas tienen que ser darle una fuerte progresividad al sistema tributario, vía impuestos a la renta, al patrimonio, a las actividades extractivas y contaminantes, y combatir la evasión fiscal, la fuga de capitales y la ilusión tributaria, que todas ellas se producen por el proceso de offshorización y la existencia de guaridas fiscales. Por lo tanto, todo ese aspecto, todos esos asuntos tienen que ser un aspecto fundamental para avanzar en una agenda de reformas. También pienso que tenemos que rechazar la pretensión de identificar una reforma tributaria solamente con los cambios legislativos que la originen. Cualquier reforma fiscal profunda debe vincularse con el modelo político y económico que se pretende llevar adelante para organizar la sociedad. Y yo creo que a esta altura van quedando claras al menos dos cosas. La primera es que no va a ser el mercado el protagonista que nos haga salir de esta situación crítica que deja la pandemia. Y por otro lado, estamos lejísimos de esa frase de Carlos Marx que expresaba de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Yo creo que estamos en un contexto en nuestro país y en América Latina en donde es necesario enfrentar en todos los campos de política a la fracción más concentrada del ingreso y la riqueza para tener una justicia fiscal y un país mucho más igualitario y mucho más equitativo. Bueno, hasta acá planteo estos temas y bueno, quedo abierto a las preguntas o a los comentarios. Bien, muchas gracias, Martín. Muchos temas nuevamente cuando hablamos de estas cosas, es interesante también comparar entre países cómo es la situación. Ahora le vamos a pedir la palabra a Jorge Coronado.
Jorge Luis Coronado Marroquín es sociólogo e investigador con especialidad en economía política, especialista en temas de fiscalidad, protección social e impactos socioeconómicos de los tratados de libre comercio en la región para la Red Latinoamericana por la Justicia Económica y Social, LATINDAD. Jorge, te damos la palabra. Gracias, Ignacio. Perdón. Primero que todo, agradecer a la CLATE por la invitación a este interesantísimo panel y debate. Agradecer a las compañeras y los compañeros conferencistas que están colocando temas importantísimos. Yo voy a referirme principalmente, estamos hablando de la pandemia, del coronavirus, del virus, pero ha habido a lo largo de varias décadas un virus que las élites económicas y políticas en la región han inoculado y por tanto nos han convertido en la región más desigual del planeta, con altos índices de pobreza. Y ese virus se denomina, o lo denominamos nosotros desde LATINDAD, como el fraude fiscal en América Latina. Y ese fraude fiscal tiene que ver con 5 cosas. Primero, algo que ya se ha mencionado, la evasión del pago de impuestos, principalmente el impuesto de renta y el impuesto al valor agregado. Segundo, la regresividad del sistema tributario. En América Latina, quienes pagan impuestos son los que menos ingresos tienen, porque el sistema tributario de la región se basa en impuestos indirectos al consumo. O sea que, como bien decía Martín, es un sistema que, a pesar de que los neoliberales lo denominan neutro, es altamente regresivo. De neutralidad no tiene absolutamente nada. Tercero, una baja carga tributaria como parte de este fraude fiscal que lesiona la capacidad de impulsar políticas públicas a los estados nacionales. Los estados nacionales se financian con impuestos o se financian con deuda para desarrollar políticas públicas. Una baja carga tributaria o presión tributaria lo que hace es desfinanciar los servicios públicos y las políticas públicas. Cuarto, los flujos financieros ilícitos. Aquí sí quiero clarificar, porque en Argentina efectivamente es el país de América Latina donde el más grave problema es la fuga de capitales, pero la fuga de capitales es una cosa y los flujos financieros ilícitos vinculados al comercio internacional, que se basa en falsa facturación de importaciones y exportaciones y en manipulación de precios de transferencia, también en exportaciones principalmente, son mecanismos para no pagar impuestos. Le llamamos flujos financieros ilícitos no porque desarrollen actividades ilegales, sino es una actividad legal como la del comercio internacional, pero son ilícitos porque salen de nuestros países sin pagar impuestos. Y quinto elemento de este fraude fiscal en la región es un altísimo sistema muy opaco de privilegios fiscales. Estos privilegios están concentrados principalmente en el sector corporativo, que recibe exoneraciones, que recibe incentivos sin rendir cuentas y con un altísimo costo para los estados. Esta agenda, nosotros desde LATINDAD la hemos venido, como bien decía Gabriel, de la mano con la Internacional de Servicios Públicos en América Latina, que ha colocado a nivel del movimiento sindical el tema de la justicia fiscal como uno de los ejes centrales de la agenda sindical y que aplaudimos nosotros desde LATINDAD. Paso a darles rápidamente algunos datos porque es importante hablar de algunos datos. El primer pilar de este fraude fiscal, la evasión. ¿De qué estamos hablando? De 2 impuestos. Los últimos datos en evasión del impuesto a la renta, tanto de personas físicas como de empresas, en América Latina más o menos son 200.000 millones de dólares.
y del IVA, que lo pagamos todos los consumidores y las consumidoras, toda la ciudadanía, cada vez que pagamos un bien o un servicio. Esa evasión del sector corporativo son 120.000 millones de dólares. Estamos hablando en acumulado, esa evasión fiscal representa 320.000 millones de dólares que literalmente se roban por esta vía de fraude fiscal los sectores corporativos. Eso representa un 6% del PIB regional, que es mucho más de lo que la mayoría de los países de América Latina invierten en educación y en salud pública, hoy que la discusión sobre los sistemas públicos de salud está a la orden del día por las implicaciones del COVID. El segundo pilar, el referido a la regresividad del sistema tributario, 2/3 partes de todos los ingresos tributarios que se recaudan en América Latina provienen de impuestos indirectos y solo un tercio de lo recaudado proviene de impuestos directos. Imagínense ustedes que los impuestos directos en la región como promedio representan un 5% del PIB, mientras que los impuestos regional, ¿verdad? El PIB regional, mientras que los impuestos indirectos representan casi un 10%, o sea, el doble del Producto Interno Bruto de toda la región. El tercer pilar de este fraude, que es la baja carga tributaria, un poco Ana nos señalaba los problemas de la baja presión tributaria en Argentina, y señalarle que incluso Argentina es de los países de América Latina que mejor carga tributaria o mayor carga tributaria tiene. Por ejemplo, en general como promedio, solo por ingresos tributarios, la carga tributaria de América Latina anda en cerca del 15% del PIB. No incorporo aquí lo que los neoliberales nos incorpora y la OCDE, que es lo que se paga por prestaciones sociales o previsión social o protección social, que los neoliberales lo ven como carga impositiva. Nosotros no lo vemos como carga impositiva, sino como contribución a fortalecer derechos de protección social de la fuerza laboral y de la clase trabajadora. Bueno, solo en impuestos es ese 15%, Centroamérica y el Caribe son los países, Centroamérica, República Dominicana y México son los países de más baja carga tributaria, entre un 13 o un 14% del PIB, y América del Sur anda entre un 16 y un 17% solo en ingresos tributarios. Sin ingresos tributarios no podemos financiar políticas públicas y, por tanto, toda esta carga tributaria tan baja no es resultado de una casualidad, sino de una lógica de que los estados no cobren impuestos a los negocios, al patrimonio, sino que efectivamente solo se sustente en el consumo, y eso tiene un impacto muy duro que ahora con esta emergencia lo estamos viendo, que es que los estados tienen que recurrir cada vez más a endeudamiento porque no tienen espacio fiscal para desarrollar políticas públicas en este momento. El cuarto pilar de este fraude fiscal son los flujos financieros ilícitos vinculados al comercio internacional. El 80% de los flujos financieros ilícitos en el planeta provienen de una actividad legal, el comercio internacional, y solo el 20% proviene de actividades ilegales como el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando e incluso la corrupción pública y privada en nuestros países. Las cifras más recientes al 2014 sitúan que estamos hablando
de casi 8.000 millones de dólares en flujos financieros ilícitos. Es por la vía de la falsa facturación. Por ejemplo, el año 2017, en promedio de América Latina, salieron 121.000 millones de dólares vía flujos financieros ilícitos del comercio internacional. E imagínense ustedes que sale más por la vía de estos flujos financieros ilícitos que lo que nos ingresa en inversión extranjera directa. En ese rango del 2004 al 2003 entraron cerca de 108.000 millones a toda la región en inversión extranjera. Entraron casi 69.000 millones vía financiamiento del sector privado, y entraron casi 55.000 millones por las remesas familiares. Bueno, todo ese monto es inferior a lo que sale, que son más de 130.000 millones en flujos financieros ilícitos. Solo en el año 2016, estamos hablando en un solo año, por la vía de este comercio internacional, salieron cerca de 85.000 millones de dólares. Por supuesto, Ana lo señalaba, el caso argentino. Si a esto le sumas, por ejemplo, en el caso argentino, la fuga de capitales, que entre el 2016 y el 2018, fuga de capitales de activos personales salieron 60.000 millones, o el año pasado, que salieron cerca de 26, un poco más de 26.000 millones, lo que estamos es erosionando totalmente las finanzas públicas de nuestros estados, y por eso nosotros decimos que es un fraude fiscal. No son accidentes, es una lógica de fraude fiscal en que se ha basado el sistema tributario en nuestra región. En cuarto, bueno, el flujo golpea principalmente, estos flujos golpean principalmente a las economías más pequeñas de Centroamérica, del Caribe, en donde el peso de estos flujos financieros ilícitos por la vía del comercio internacional oscila entre el 30 y el 40% de su Producto Interno Bruto. Y el quinto pilar de este fraude fiscal es este sistema de privilegios fiscales. Entonces, vean ustedes por qué decimos un fraude fiscal. Evaden lo que tienen que pagar, no lo pagan. Se paga principalmente impuestos al consumo. No se cobra impuestos, cargas tributarias muy bajas. El comercio internacional, que es la apuesta neoliberal, o ha sido la apuesta neoliberal de estas últimas 3 décadas y media en la región, que es el comercio internacional, está sustentado en flujos financieros ilícitos y, como muy bien lo señalaba Martín, basado en sociedades offshore, en guaridas fiscales, en secreto bancario, en secreto fiscal, y todo eso estimula la opacidad para que estos flujos financieros avancen y se incrementen año a año. Y el quinto pilar, vean, con todo eso todavía nosotros le brindamos privilegios fiscales. Privilegios fiscales, que es el quinto pilar, a un sector corporativo por vía de exoneraciones, vía de incentivos, y que es un sistema que en todos los países de América Latina no se rinden cuentas. Se habló que estas exoneraciones o incentivos tenían que ser temporales, se convirtieron en permanentes y tienen un altísimo costo para nuestros estados, porque todos esos recursos que se dejan de percibir vía exoneraciones se tienen que cubrir por otra vía. ¿Y cuál es la otra vía? El endeudamiento, que terminamos esas deudas pagándolas todas las fuerza laboral y todos los trabajadores.
este sistema opaco, y nosotros tenemos lo que Ana señalaba, todo el sistema de ayudas no contributivas, y claro, ahí sí se tiene que medir muy bien, saber que va para fulano o fulana, quién es esa persona, cuánto gana, cuánto no gana, qué condición tiene, pero si uno pregunta, ¿alguien conoce quiénes son los beneficiarios de las exoneraciones en nuestros países? Nadie sabe. Cuando uno pregunta cuánto hace que estas exoneraciones existen, nadie sabe. Entonces, vean ustedes un último dato sobre estas exoneraciones. Por ejemplo, los dos países donde estas exoneraciones tienen un mayor peso son Uruguay y Honduras, donde representa más del 6% del PIB. En un segundo lugar viene mi país, Costa Rica, República Dominicana, un 5% del PIB, o Ecuador y Brasil, donde representa un 4%. Y cuando hablamos una economía pequeñita como la de mi país, Costa Rica, un punto del PIB, y hablo de 5%, representa casi 150,000 millones, 150,000 dólares, 150 millones, perdón, 150 millones de dólares, un punto del PIB. Para una economía como la nuestra o la uruguaya o la hondureña, son gigantesco ese peso, o la brasileña, que representa un 4%. Es decir, estas exoneraciones se sustentan para decir vamos a traer inversión extranjera directa, y la traemos brindándole que no paguen impuestos, y a la vez luego salen de nuestros países con triangulaciones de esos capitales por la vía de los flujos financieros ilícitos. A manera de conclusiones o propuestas. Primero, recursos fiscales existen en América Latina para enfrentar la pandemia. Es falso que no hay dinero. Dos, hay que transformar el régimen tributario como prioridad para acabar con la desigualdad. Recordemos, somos de los 10 países más desiguales del planeta, 8 son de América Latina: Haití, Honduras, Colombia, Brasil, Panamá, Chile, Costa Rica y México. Por algo somos el continente más desigual, que profundiza la exclusión y la pobreza. ¿Y cuáles son las tareas del movimiento sindical y social a nivel fiscal? Combatir la evasión y la elusión, impulsar progresividad tributaria, atacar los flujos financieros ilícitos del comercio internacional, eliminar privilegios fiscales y lograr financiamiento para impulsar sistemas públicos de salud, contribuciones de emergencia, y gravar con un impuesto a la gran riqueza que no es ni solidario ni temporal. Hay que gravar a la gran riqueza en forma permanente para acabar con la desigualdad de nuestro continente. Y no hablo del impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio está hecho en nuestra región para agravar principalmente el patrimonio de los sectores medios y sectores medios altos. Hay que gravar a los grandes ricos, al decil más rico de la región, que tiene miles de millones de dólares y de euros en guaridas fiscales. Termino ahí para no extenderme aún más de todo el tiempo que me he tomado. Muchas gracias. Bueno, gracias Jorge, muy clara también tu exposición y muchos temas con mucha profundidad también para analizar, fundamentalmente este nuevo que incorporamos, que es el fraude o lo ilícito. Ahora le vamos a pedir a Antonio Elías, que va a estar a cargo la próxima intervención, que tome la palabra. Antonio es director de INESUR, de COFE, de la Confederación de Organismos de Funcionarios del Estado del Uruguay,
y también es directivo de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política. Antonio, te damos la palabra. ¿Nos escuchás, Antonio? Tenemos un problema con el micrófono, no te estaríamos escuchando. Buenas tardes a todos. Bueno, muy interesantes las exposiciones. Lo digo a mi entender, demasiado largas. Voy a tratar de ser breve porque lo importante es transmitir, que todos podamos hablar y que transmitamos lo más precisamente las cosas que nos importan. Entonces voy a las cosas que nos importan. Uruguay es un país del cual dijeron algunas cosas que no son tan así, pero no importa. Uruguay es un país que tuvo una reforma fiscal en 2007. Esa reforma fiscal en 2007, dentro de un gobierno progresista, fue una reforma fiscal que favoreció al capital. Es una reforma que redujo el impuesto a la renta de capital. Es una reforma que redujo el impuesto al patrimonio. Es una reforma que incluyó el impuesto a la renta de las personas físicas dual, o sea, para capitalistas y para trabajadores. El de trabajadores es progresivo, a mayor ingreso pagás cada vez más. El de los capitalistas tiene una tasa fija de 12%, sea una transnacional o un almacén, un comercio. Ese proceso que empezó en 2007, cuando esa política tributaria que comenzó en 2007, cuando llega al estancamiento, frena la economía en 2015, se transforma en un aumento al impuesto al IRPF al trabajo, es el único impuesto que se toca, y un planteo permanente, que es el tema que más me interesa ver, de que la responsabilidad del déficit fiscal es del aparato del Estado, que es muy grande, y los salarios de los trabajadores públicos ganan mucho. En ese contexto, el otro factor clave de argumentación de todas las fuerzas políticas es: la seguridad social es muy cara, hay que reformarla. Hay que, por supuesto, aumentar la edad de retiro, reducir la tasa de reemplazo, en fin, es un paquete más o menos conocido por todos. Y aumentar, por supuesto, la participación de lo que es el ahorro privado, las AFAP. Entonces, ¿qué pasa ahora? Gana un gobierno claramente de derecha. El gobierno claramente de derecha tiene como política hacer lo que ya de alguna manera se estaba haciendo ya, es: hay que reducir el aparato de Estado. Entonces saca un decreto, 2 días antes de que se declare la pandemia, saca un decreto por el cual se va a reducir, de cada 3 personas que queden vacantes en el Estado, va a ingresar una sola. Todos los contratos del Estado deben reducirse de 100 a 60, o sea, hay que eliminar el 40%, y ese 40% que hay que eliminar es a valores del año 2019, o sea que es aproximadamente un 45%, y hay que reducir también todos los procesos de tercerización. En fin, visto de Uruguay, es lo que hizo Macri. Entonces, en esa lógica de procesos, hay, por supuesto, cuando se plantea la pandemia, la principal propuesta del movimiento sindical es una renta transitoria ante la emergencia sanitaria. El gobierno, por supuesto, no la otorgó, y toda una demanda, porque todos sabemos, porque lo vivimos en cada uno de nuestros países, que los problemas sanitarios traen un freno de la economía, dependiendo de la gravedad del freno, depende mucho de cuáles son las medidas que se toman. En el Uruguay no fue la reclusión obligatoria, sino que fue voluntaria, organizada, en fin, no fue tan dura como en otros países. ¿Qué es lo que pasa ante la pandemia? Uno diría, bueno, la pandemia, ¿qué hace el gobierno en la pandemia? Entonces el gobierno, en el medio de la pandemia, saca una ley de urgente consideración en la cual se plantea poder remover a todos los trabajadores. Bueno, se plantea un millón de cosas de seguridad. Voy a hablar del tema de los trabajadores públicos: reducir organismos, poner mayores organismos de control y eliminar puestos de trabajo. Mecanismo y traspasar, o sea, no tiene derecho a nadie, lo puede redistribuir como quisiera. Muy bien, siguió aplicando, a pesar de la pandemia, el decreto que había hecho 2 días antes. Saca un instructivo, porque el presupuesto nacional abarca los ministerios y algunos organismos de la construcción. Para las empresas públicas
Y eso para las empresas públicas saca el mismo mecanismo y empiezan este proceso de salida de gente que queda en la calle y que además está en permanente mecanismo de tratar de subsistir en la incertidumbre. Pero como teníamos pocos problemas, el 16 de abril sacan una ley, van a crear un fondo COVID-19 y ese fondo, ¿a quién le aplica un impuesto? A los trabajadores públicos de mayor ingreso le aplica un impuesto que no es un impuesto progresivo, o sea, progresional en el sentido, cuando aumenta el monto, aumenta la tasa, sino que es un impuesto total, o sea, al conjunto global, al nominal. Entonces, es un impuesto alto, 10, 15 y 20%, que se suma al impuesto que ya había, que era el IRPF, con lo cual se transforma, es para los empleados de altos ingresos, no es para los de bajos ingresos, se transforma en un impuesto muy fuerte. ¿Se le aplica a quién? A los trabajadores públicos de altos ingresos, a los jubilados y a cargos políticos. Dice el presidente, porque ¿qué planteamos los trabajadores? Los trabajadores planteamos, está muy bien, si hay que colaborar, colaboramos todos. Bueno, entonces que también colaboren los trabajadores privados de altos ingresos y sobre todo que colabore el capital. Y si quieren hacer un fondo que sirva de verdad para atender las necesidades sociales, utilicen parte de las reservas, utilicen los créditos contingentes que tienen disponibles, suspendan algún pago de la deuda, tomen la medida que creo que tiene muchas medidas, y si hablamos recomendada por organismos internacionales, que este no es el momento de guardar las reservas cuando se necesitan y tenemos reservas más que suficientes, el gobierno decidió que no. Y las medidas que tomó, la medida impositiva, la única medida es esa. Y la otra medida es la que señalaba. Todo esto en un discurso de que los empresarios son, no sé cuántos sabrán de ustedes de carrera ciclista, pero la carrera ciclista, el que va ganando la carrera es un malla oro. Es el malla oro, pues le pone una camiseta amarilla que es el malla oro. Que los capitalistas son los malla oro de la carrera de la economía nacional y que por tanto no se va a tocar ni a los capitalistas en su patrimonio, ni a los capitalistas en sus rentas, ni tampoco a los empleados de los capitalistas, a los trabajadores privados, porque son frágiles respecto a los trabajadores públicos, son los privilegiados permanentes. Entonces, ¿qué es lo que se genera? ¿Qué es lo que uno ve en este proceso? A su vez también, ¿qué es lo que uno ve en este proceso? Que lo que representa la economía pública en una tijera, en sus dos hojas, en una es el ingreso y en otra es los egresos, es la lucha de clases. Aquí lo que existe es la política fiscal, entendida como tributaria y presupuestaria, lo que genera es un proceso de lucha de clases donde un compañero habló hace un ratito se expresa la hegemonía de una clase sobre otra, no dijo la palabra clase, creo, pero es eso lo que hay, y entonces estamos en esa situación. La población, cientos de miles que no tienen, que eran monotributistas y por tanto no tienen seguro de paro, o no habían trabajado lo suficiente para tener derecho al seguro de paro, o eran informales, alrededor de 500.000 personas para un país de 3,5 millones de habitantes, no tienen ingresos y se les da una canasta, se llama canasta alimenticia, el Estado gasta 1.200 pesos, son $30 por mes, a una cantidad de gente, subsidios absolutamente mínimos, casi absolutamente prácticamente nada, estudios de la facultad en la que yo trabajo, la Facultad de Ciencia Económica de la Universidad de la República, Instituto de Economía, demuestran que eso es una violación total de lo que es la equidad horizontal. O sea, a iguales ingresos unos pagan mucho y otros pagan nada. O sea, no es que se pagan más o menos, no, unos mucho y otros nada. Demuestra que las medidas del gobierno no reducen para nada el proceso de empobrecimiento de la gente. Ese proceso de empobrecimiento, los mecanismos que supongo se hacen en muchos otros países, son básicamente las canastas, las ollas populares. Las ollas populares en la cual están fundamentalmente basadas en gran medida en las organizaciones populares y en el movimiento sindical.
Entonces, en este marco, y quiero decir una cosa que es importante, en este marco en el cual este gobierno ha tenido unas muy buenos resultados en la política sanitaria. El COVID-19 está siendo muy leve en Uruguay, entonces eso genera confusiones sobre muchas cosas. En ese marco, en el día de hoy, tuvimos un paro general parcial de todo el movimiento sindical, el PCNT, rechazando la política de ajuste, la política de reducción del Estado, exigiendo que se genere esa renta transitoria de emergencia, exigiendo que se atiendan todas las necesidades de un sector de la población que está viviendo en condiciones paupérrimas. O sea, hay una crisis sanitaria más o menos bien resuelta y hay una crisis social y económica muy fuerte, pero no por una gran recesión económica, que en Uruguay tampoco ha sido tan afectado. Bueno, quería dar un pantallazo de la situación nuestra. O sea, veníamos mal con un gobierno de derecha, empeoramos, y con la pandemia el gobierno no fue atento a lo que requiere el movimiento popular, ni mucho menos. Bueno, muchas gracias, Antonio, gracias por el esfuerzo de síntesis a todos. Ahora, la idea era dar lugar a preguntas o a retomar algún comentario del público, pero lo cierto es que estamos ya superados en el tiempo y todos tienen otros compromisos. Lo que sí me gustaría pedirles, como para que cada uno pueda dar un cierre, 2 minutos más para que cierren su exposición en base a tanto lo que nos dijeron inicialmente como lo que escucharon de los otros expositores, comentarles por ahí o destacar entre los comentarios del público. Se hacía referencia en uno de estos a fortalecer los controles del Estado, si quieren hacer alguna mención de eso, y bueno, pedirles una síntesis apretada lo mayor posible, de 2 minutos si pudieran. Así que le vamos a dar en el mismo orden la palabra, en este caso, a Gabriel para que haga su cierre. Muchas gracias, Ignacio. Gracias a todos los compañeros. Todas muy buenas exposiciones. Entonces, para cerrar, quería decir que Tomás conversamos entre distintos países, distintas áreas de actuación. Vemos que los desafíos son muy similares en la región, ya eran similares con la COVID, se profundizan los procesos, pero continúa teniendo muchas similitudes por toda la región. Me parece que es un tema muy urgente, tenemos que monitorear muy de cerca en los próximos días, es la cuestión de los tributos a estos millonarios, a los más ricos, las grandes fortunas, las grandes rentas, que está en proceso de aprobación, en debate político más avanzado en Chile y en Argentina. Y en ese sentido, una experiencia positiva sería genial, sería muy importante para los otros movimientos y los otros países de la región intentar replicar lo mismo. Y por último, exponer que las empresas nuevamente no pueden ser las más ayudadas por el gobierno, las grandes empresas, quiero decir. Las multinacionales, los grandes grupos corporativos, no pueden ser los principales beneficiados de los rescates, de los auxilios del gobierno. Entonces, tomemos cuidado con las empresas que reciben incentivos fiscales, que van a reclamar plata para los gobiernos, a empresas que deben impuestos, a empresas con problemas de derechos humanos y derechos laborales que van a pedir rescate de los gobiernos, y en muchos países ya están gastando miles y millones de sus monedas para rescatar a esas grandes empresas. Y por último, empresas que pueden demandar de los estados por tener hecho políticas que amenacen sus ganancias a través de las arbitrajes internacionales que muchas empresas utilizan de un momento de crisis como un gran momento de oportunidad para reclamar sus ganancias perdidas, cosa que las pymes y los trabajadores no tienen ni de cerca el mismo apoyo por parte del gobierno. Entonces, ojo, que las empresas no sean las principales ganadoras de ese proceso, que no sean las principales los pedidos de auxilio del gobierno, que sean para los trabajadores y para las pymes y no para las grandes empresas, y que la lucha contra el poder corporativo, que siempre fue estratégica para nosotros como movimiento sindical, ahora está más profundizada, más evidenciada, en un momento clave de decisión para ver quiénes que van a pagar la crisis.
en ese sentido. Es una lucha contra el poder corporativo y ellos no pueden ganar de nuevo como en el 2008 y las otras crisis que tuvimos en las últimas décadas. Entonces, hay que tener ojo en este punto de los tributos a las grandes rentas y que esos resgates financieros a las grandes empresas no pueden pasar sin un debate y sin una crítica y sin un monitoreo de la sociedad. Muchas gracias a todos y seguimos en contacto. Muchas gracias, Gabriel. Ana, tus últimos 2 minutos. Bueno, no, simplemente agregar o más que nada hacer énfasis en la relación entre deuda y estados desfinanciados, estados que no terminan de generar una justicia distributiva, digamos que no terminan de generar los mecanismos necesarios para captar las rentas y los patrimonios, digamos, no son dos temas separados, digamos. Los estados desfinanciados son la condición de posibilidad de los procesos de endeudamiento, digamos, son los canales de ingresos de capitales. Por lo tanto, digamos, están vinculados, digamos, es necesario fortalecer la capacidad recaudatoria del Estado para también terminar con esta permanente necesidad de ingresos, porque es un Estado que, en definitiva, digamos, tiene la capacidad de captar la riqueza que se genera dentro de los límites de una sociedad, pero que en realidad termina realizando todos los mecanismos posibles para que eso drene y se fugue al exterior. Y la deuda, más allá de que es un concepto del gasto en términos más técnicos, que puede ser más o menos, digamos, hoy en la Argentina es cercano al 15-20% del gasto público, es una relación de poder. Es una relación del poder porque el acreedor dispone de antemano el futuro. No es solamente la disposición de los recursos presentes, sino de los recursos futuros, porque es el acreedor el que pone las condiciones, bajo qué condiciones vas a producir para generar ese repago, digamos, y anula y neutraliza todo tiempo posible, que el tiempo no es otra cosa que posibilidad de elección autónoma, digamos, y esa relación de poder es la que también hay que tener presente cuando se analizan las cuestiones de justicia distributiva y las posibilidades de pensar en otra posibilidad de Estado. Bueno, Ana, muchas gracias. Martín, tus palabras finales. ¿Qué tal? Nuevamente, 2 o 3 comentarios muy breves. En el equipo fiscal de la Universidad Nacional de General Sarmiento publicamos hace poco un paper, un documento que incluso se publicó en el diario Página 12 de Argentina, que un poco dábamos cuenta de para dónde o por dónde tenían que ir las reformas fiscales más profundas si queríamos efectivamente pasar de un sistema tributario con un sesgo regresivo a uno con sesgo progresivo, y en este contexto de pandemia me parece que se abría la puerta para iniciar alguna de estas discusiones. A nuestro juicio, una de las cosas principales es modificar el impuesto a la riqueza, aquí llamado bienes personales, pero no creando uno nuevo, especial por única vez, sino modificar el impuesto regular permanente con alícuotas de no menos del 5%, hoy la máxima está en 1.25%, para todos aquellos que posean bienes superiores a los 65 millones de pesos o al equivalente a $1 millón. Por otro lado, y eso ya ha sido probado en épocas de posguerra, incluso en la Argentina y en otras partes del mundo, gravar lo que se llama ganancias extraordinarias o ganancias eventuales. En la Argentina ese impuesto funcionó desde el año 44 hasta mediados de la década del 70. En general lo que se grava es el beneficio, la ganancia que excede el 10% del capital empresario. Cuando uno mira la cúpula empresaria argentina, las 1000 empresas más importantes, observa como muchas veces en un año sus niveles de ganancia superan en 20, en 30 o el 40% el total del capital declarado. Por lo tanto es un impuesto muy, muy progresivo que impacta fuertemente. Ahí sí nosotros creemos que un impuesto de esta característica tiene que ser por un periodo corto de tiempo, 3 o 5 años, pero creemos que hay margen de maniobra para establecer este impuesto a las ganancias extraordinarias. Y por último, fortalecer
el impuesto a la renta en sus dos versiones, el impuesto a la renta de las sociedades de capital, que el macrismo redujo su alícuota llevándolo del 35%, que era una alícuota plana, al 30%, en realidad era el 25%, pero el gobierno que asumió en diciembre fue para atrás de esa breve reforma y lo dejó en 30%. O sea que habría que restituirlo al 35 como mínimo, y por otro lado habría que potenciar el de personas físicas, el tramo más alto, el decil o el quintil más rico, y llevar la alícuota marginal máxima a no menos del 45%, que es un promedio bastante razonable de los países desarrollados. Me parece que el sistema tributario, vuelvo a reiterar, tiene que favorecer muy fuertemente a la distribución del ingreso y no quedar en una situación pasiva como hoy sucede con todos los sistemas tributarios latinoamericanos. Nada más, y muchas gracias nuevamente por la invitación y por esta conversación. Muchas gracias, Martín. Jorge, tus últimos minutos. Sí, brevísimo. Acentuar que hoy estamos en un nuevo escenario de la lucha de clases en este marco de la pandemia, donde las élites, los sectores dominantes, quieren descargar el peso de la pandemia sobre los hombros de la clase trabajadora. Las últimas proyecciones hablan de que se van a perder en América Latina un poco más de 15 millones de puestos de trabajo, o sea que requerimos fortalecer la organización, la movilización, la articulación para enfrentar que la salida en América Latina a la emergencia no siga como ha sido hasta ahora en estos últimos meses, no sea en beneficio de las élites y de los sectores dominantes, sino que efectivamente se ponga en primer lugar a la clase trabajadora y a los sectores populares. Muchas gracias, agradecerles nuevamente la invitación a CLATE por este evento. Muchas gracias, Jorge. Antonio, sus últimos minutos. Bueno, compartiendo todo lo que dijo el expositor anterior, quiero señalar que en mi país no estamos en el momento de hacer propuestas de reformas fiscales a favor de los trabajadores contra la renta, porque tenemos un gobierno de derecha que predomina, porque tampoco tomó esas medidas los gobiernos progresistas. Entonces el tema nuestro a esta altura es, de alguna manera, evitar que se siga recargando al trabajo, que se siga grabando el trabajo, y no solo impositivamente, sino a través de la baja del salario real. Porque cuando baja el salario real es una manera también de reducir el déficit, reducir la cantidad de personal y reducir los salarios. De hecho, también a nivel del sector privado se está planteando no ajustar los salarios por la inflación y postergarlo por un año. Entonces, desocupados, con mucho menos salarios y con menos servicios públicos por la reducción de personal y de recursos, porque se reducen 15% de los gastos de funcionamiento, 15% de los gastos de inversión. O sea, nosotros como confederación, como trabajadores públicos y como trabajadores en general, y con el paro general que se hizo hoy parcial, lo que estamos es enfrentando una ofensiva de capital para que no siga cayendo todos los efectos de la crisis de los trabajadores, que eso es lo que está pasando, los trabajadores formales, informales, los desocupados. Es un problema muy serio y muy grave, digamos, ya nosotros en su momento hicimos, bueno, no, yo voy a cumplir con los tiempos. Gracias a todos ustedes por lo que escuché, me pareció muy interesante, y a la CLATE y a los compañeros, a Julio, Ignacio, eso, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias, Antonio. Les voy a pedir ahora un minuto más que no se desconecten, porque yo voy a salir de la sala para darle ingreso a Julio Fuentes, al presidente de la CLATE, que estuvo esperando atentamente, escuché toda la comunicación y quiere saludarlo. Yo, en lo personal, les agradezco a todos, a todas, a Ana también, como decir todos. Bueno, seguimos trabajando estos temas desde la CLATE, y este material va a quedar disponible para todo el público, tanto los que lo vieron como los que no pueden estar en nuestras redes a través de YouTube y de Facebook. Así que si me aguardan un minuto más, lo pongo a Julio en conexión y él les va a dar las palabras de despedida. Bueno, compañeras y compañeros, la verdad que muy bueno. Y además tuvimos buena conexión, tuvimos suerte, no se nos cortó la conexión, cosa que normalmente ocurre. Bueno,
Agradecerle una vez más, pedirle disculpas a los compañeros porque, bueno, la parte de preguntas no se pudo llevar adelante, pero las exposiciones fueron lo suficientemente claras y amplias como para, bueno, satisfacer las expectativas que teníamos. Yo, para finalizar, creo que tenemos una tarea muy fuerte en el movimiento sindical en América Latina y Caribe, que es no mirar al sector empresario como un bloque uniforme. Creo que hay que tener una política de acercamiento, de alianza, de construir un acuerdo estratégico con las micro, pequeñas y medianas empresas. Porque hoy las micro, pequeñas y medianas empresas terminan asumiendo el discurso de las transnacionales, de los grandes empresarios, de las grandes corporaciones. Entonces tenemos que ir fuertemente a construir un marco de alianzas que en ese debate sobre una nueva política impositiva en nuestros países no sea solo desde los trabajadores, sino sea desde los trabajadores micro, pequeños y medianos empresarios. Ese es el espacio que hay que construir y bueno, creo que es una tarea que tenemos el movimiento sindical para adelante. Y una vez más, muchísimas gracias por el saber, los conocimientos, la información que nos han acercado en el día de hoy.